Les va, que el Señor les bendiga, amados y amadas. Que el Señor bendiga sus vidas. Realmente damos gloria a Dios y alabanza a nuestro Rey. Le damos gracias en este tiempo por este momento tan especial de estar reunidos juntos como iglesia delante de su presencia. Es algo maravilloso, algo poderoso, algo realmente plenamente maravilloso poder estar delante de la presencia del Rey. Amén. Que Dios te bendiga. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas. Dios levante tu vida en fe. Dios levante tu corazón delante de su presencia en adoración, en gloria, en gracia. Y que en este tiempo podamos realmente adorar el nombre de Dios en espíritu y en verdad. Paz de Dios a tu vida. Quiero en esta tarde compartir con vos un mensaje que entiendo que Dios ha dado a mi corazón para compartir con vos. Una palabra que realmente va a bendecir nuestras vidas y va a obrar en nuestros corazones, amado. Yo te pido por favor que puedas abrir tu Biblia en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, un versículo muy conocido allí. Vamos a hablar sobre la fe, así que el versículo muy conocido, Hebreos 11:1, y dice así esta palabra poderosa que leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Dice así: es pues la fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Voy a leer este mismo versículo en una versión parafraseada. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Oramos a Dios, ¿qué te parece? Pedimos dirección al Señor en esta tarde para que realmente sea Él hablando en nuestros corazones y escuchemos su voz, no la voz del hombre, ¿verdad? Porque dice la Biblia, el Señor hablaba a través de la vida del apóstol Juan y decía: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y roguemos a Dios por esa palabra que el Señor va a hablar a nuestra vida. Amado Padre y Dios de toda consolación, de todo poder, de toda gracia, Dios santo y verdadero, a ti adoramos tu nombre y vamos delante de tu presencia en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en esta tarde para agradecer tu gran amor y tu misericordia para con nuestras vidas. Gracias por darnos la oportunidad de poder estar nuevamente delante de tu presencia en adoración. Damos gracias que podemos estar delante de tu presencia en alabanza, agradecidos, Señor, porque sabemos que tú siempre hablas a nuestras vidas, que la fuerza, la gloria, el poder del Espíritu Santo de Dios va hacia nuestros corazones y nos enseña a caminar, a vivir para ti. Por eso, Dios, te damos gloria y pedimos en esta tarde que hables a nuestras vidas, que podamos poder poner por obra lo que escuchemos, pero que podamos oír tu voz. Dice tu palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por la palabra de Dios recibiremos esa fe para seguir adelante en un tiempo tan difícil y tan terrible como el que nos ha tocado vivir. Padre, te rogamos todo en el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén, amén y amén. Gloria al nombre de Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Muchos, escucha bien, porque entiendo que muchos en esta sociedad estamos acostumbrados a tener cosas de segunda mano. ¿Quién no ha comprado un auto de segunda mano? O sea, compramos automóviles de segunda mano, que vamos y averiguamos, no son 0 kilómetros, no está mal, pero no son 0 kilómetros, son usados. Nosotros estamos acostumbrados por ir a comprar un auto usado, ropa de segunda mano. Viste que hoy estamos en un tiempo donde la cosa se ha puesto difícil para muchos y hoy hay esos trueques que se venden, o esas ferias americanas donde hay ropa usada, muy buena ropa, pero no deja de ser de segunda mano. Y se compran, por ejemplo, muebles, bicicletas, vestidos, no sé. La verdad que nosotros podíamos nombrar un sinfín de cosas de segunda mano que muchas veces se compra, juguetes y tantas cosas que se pueden comprar de segunda mano. Y otros, por ejemplo, hemos heredado, ¿no? Algunos visten la ropa que han heredado de los hermanos mayores, ¿no? ¿A quién no le ha tocado de poder tener ropa a lo mejor digamos, de los hermanos mayores, de las hermanas mayores? O sea, una ropa
de segunda mano también. Y no está mal esto porque nos ha servido y la verdad que yo puedo dar gracias a Dios que a mí me ha tocado, que mi mamá trabajaba, recuerdo en casa de familia, mamá había quedado viuda de muy joven, nosotros éramos muy chicos también, y entonces también Dios nos dio la oportunidad de que nos pueda vestir con ropa que le regalaban a ella de los lugares, de los trabajos que ella hacía, los lugares donde ella trabajaba para otras personas y ella venía y traía la ropa, la arreglaba si estaba algo rota, la limpiaba, la lavaba y nos daba esa ropa y con eso la verdad que hemos podido, gracias a Dios, vivir y ha servido y nos seguirá sirviendo porque hay muchos que lo siguen haciendo en este momento y no está nada mal. Al contrario, no estoy en contra de esto, pero nosotros muchas veces estamos acostumbrados, gracias a Dios también, a poder tener esta ropa o las cosas de segunda mano. Verdaderamente, gracias a Dios también por esto. Ahora, amados hermanos, en nuestra fe no puede ser así, no debe ser así. Tiene que ser una fe propia. Por eso hoy vamos a tocar un tema que lleva por título La verdadera fe es personal. La verdadera fe es personal. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesucristo. Nosotros podemos tener, es muy necesario que nosotros podamos tener una fe personal en el Señor. Nosotros podemos tener a nuestros padres que tuvieron una vida consecuente al Señor, que vivieron caminando realmente en el Señor y partieron y heredaron el reino de los cielos, pudieron ir al descanso en el Señor. Pero eso a nosotros no nos asegura que podamos nosotros entrar al reino de los cielos, porque por esa fe ellos anduvieron. Pero esa fe nosotros necesitamos, tenerla personalmente para nosotros mismos. Esto es que lo necesario que nosotros podamos entender. Nuestros padres pudieron haber tenido una buena fe y pudieron entrar en el reino de los cielos. Pero nosotros debemos vivir, que no nos debemos, pensar de que esto no nos asegura que nosotros podamos entrar al reino de los cielos, porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y la fe es personal, la fe personal nuestra, la fe mostrará el caminar nuestro ante Dios, nuestra fe determinará cómo es nuestro caminar delante del Señor. Si estamos teniendo fe en el Señor, caminaremos de acuerdo a la palabra de Dios y a todo lo que Dios nos habla y nos dice que nosotros vivamos. Esto es tan importante en este tiempo difícil. Por eso uno puede pertenecer a una buena iglesia, una iglesia de una sana doctrina, una iglesia que ama la Biblia y que sigue los preceptos y el estatuto de la Biblia, una iglesia que pueda adorar el nombre verdaderamente de Dios, donde realmente cada uno está bien, ubicado y que vive la palabra del Señor, pero eso no nos asegura que nosotros podamos heredar el reino de los cielos tampoco. Porque por más que se predique el verdadero evangelio, nosotros necesitamos la ayuda de Dios, nosotros necesitamos comprender de vivir una vida de fe en el Señor, en personal y particular. Por eso si decimos al mundo que nosotros tenemos que tenemos fe en Dios, que somos cristianos, nuestras acciones tienen que confirmar, ¿no?, que somos verdaderos hijos de Dios. Amados, Dios sabe todo, hermano. Él conoce todo, nuestra vida, Él conoce nuestro entrar y nuestro salir. Y entonces, necesariamente nosotros debemos tener una vida de fe. Normalmente la gente tiene un gran problema. Hace unos años escuché una prédica, me quedo siempre, y de hecho que muchas veces lo nombro, de que muchos tienen una fe, como decía así el predicador, un hermano amado, ¿no?, un hermano que había venido de la provincia, me parece de Misiones, había venido, no me recuerdo si era Corrientes, Misiones, a la iglesia y lo escuchaba predicar. Y ese día este varón predicaba y decía, muchos tienen la fe del mono tití. Yo me preguntaba, cuando empieza a hablar, ¿cuál es la fe del mono tití? Bueno, dice que el mono tití va saltando de rama en rama. Sí, va saltando de rama en rama y no toca el piso, sino que salta en rama en rama para asegurarse y estar bien arriba, para que, como es un mono tan chiquitito, no lo agarren, y se lo coman, se lo devoren. Entonces, muchos tienen esa fe del mono tití, decía este predicador. Decía, se van colgando de rama en rama, de la fe de otros, pero no tienen una propia fe. Tienen la fe del mono tití. Y Dios, ¿cómo conoce nuestro corazón? Él quiere saber si hemos decidido
y si vivimos, si nosotros hemos decidido seguirlo a Él, creyendo en Él, y si hacemos y vivimos bien y con una convicción personal de la fe que nosotros decimos tener en Él. En un momento, porque, a ver, muchos parecen no entender esto. Y Dios quiere que nosotros vivamos, ¿no? Y una vida de fe, que tengamos una buena convicción de fe, no que seamos unos loritos o unos loros repitiendo las cosas que escuchamos de otros. Viste que normalmente muchos dicen, empiezan a contar testimonios de fulanos, de menganos, de sultanos, y no está nada mal, porque hay testimonios que testifican la obra de Dios y la gracia de Dios. De hecho, que uno de los motores de la iglesia es justamente el testimonio de la obra de Jesucristo en la cruz, pero también el testimonio personal de muchas personas que fueron transformadas por el poder de Dios. Muchos a lo mejor no entienden la palabra porque es locura para ellos, para el que se pierde locura, no sabe, para la persona que no está en el Señor, no sabe la palabra de Dios, pero reciben a Jesucristo o entran en el camino de fe al ver el testimonio de muchas personas, ¿sí? ¿Verdad? Es necesario también, pero viven colgados de rama en rama, podríamos haber cambiado el nombre hasta del mensaje, podríamos haber puesto la fe del mono tití, ¿no? Porque muchos viven colgados de la fe de otros, viven y tienen la fuerza, necesitan apoyarse en la fe de otros, pero no una fe personal en el Señor. Y verdaderamente el Señor quiere que nosotros digamos qué represento o qué lugar ocupa o quién es el Señor para nuestras vidas. De hecho, que en un momento estaba con los discípulos y allí en el libro de Mateo capítulo 16, en el verso 13 pasa algo tremendamente terrible, maravilloso y glorioso para tomar consejo de parte del Señor. Fíjense en esta palabra, dice en el capítulo 16, verso 13, vamos a leer hasta el verso 16, y miren lo que dice, lo que nos enseña la palabra de Dios allí en Mateo. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿a quiénes les preguntó? No le pregunta a la multitud, porque había mucha multitud. Le pregunta a los discípulos y le pregunta esto, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Esta era la respuesta que le dieron ellos. O sea, ¿qué dice la gente quién soy? Porque él andaba predicando, haciendo bienes, haciendo milagros, maravillas. Y entonces dice, ¿qué dice la gente quién soy? ¿Qué cree la gente que soy yo? ¿Qué entiende la gente cuando ve todo esto que yo estoy haciendo? ¿Qué piensa ellos? ¿Qué cree la gente quién soy yo? Entonces ellos le responden, entonces le dice uno Juan el Bautista, Elías o Jeremías y otro alguno de los profetas. Entonces Dios, en su gran misericordia y poder, Jesucristo va mucho más allá, porque era necesario saber lo que estaba dentro de su corazón. Entonces le pregunta y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Qué soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es una palabra tremenda de parte del Señor. Fíjense en que los confronta, los lleva a una realidad, porque él veía que ellos venían con toda digamos, viendo todo el panorama, toda la obra maravillosa de Jesucristo en ese momento, transmitiendo la palabra de salvación, ejecutando el poderío de Dios con milagros, maravillas, liberaciones. Habían sido alimentados del cielo porque se habían multiplicado los panes y los peces, había dado de comer a la multitud 2 veces, había ocurrido esto, había pasado un montón de situaciones, se veía realmente todo esto, y la gente venía, se agolpaba, había momentos que había que empujar para poder llegar al Señor. De hecho, que una mujer con flujo de sangre dice, si yo tocar el borde del manto del Señor, seré sana. Entonces hace un esfuerzo sobrenatural, empuja, aprieta, va y empieza a llegar a donde estaba el maestro y se tira los pies y toca el borde del manto del maestro y dice que virtud sale del Señor Jesús. Y esa mujer fue sanada, salvada y sanada por la gloria de Dios. Pero todo esto era algo que le quería mostrar a ellos. Él estaba
confiando. A ver, escucha bien, por favor. Jesucristo tenía totalmente fe en que el Padre ejecutaría cada uno de los milagros que él hacía. Creía verdaderamente que Dios estaba obrando a través de su vida, librando, sanando y bendiciendo. El tema era, ¿qué decía la multitud? Bien, la multitud decía un montón de cosas, perfecto, pero ¿qué dicen ustedes, los que están al lado mío? Aquellos que dicen que son cristianos y que están al lado mío y que glorifican el nombre de Dios. ¿Qué dicen ustedes? La pregunta en esta tarde, ¿qué decís quién es el Señor? ¿Sí? Para ustedes, ¿quién soy? ¿Qué significo para su vida? ¿Qué lugar ocupo en sus corazones? ¿Qué lugar ocupo en sus familias? Esto es la pregunta que le estaba haciendo. ¿Soy el todo para ustedes? ¿Creen en mí como salvador de su vida? ¿O simplemente soy el que soluciona sus problemas? ¿O el que saca del pozo cuando ustedes se meten en problemas y caen en esos pozos? Se meten por la misma propia negligencia que caen al pozo y ruegan a mí y yo los socorro. ¿Qué soy yo simplemente? ¿Aquel que socorro su vida y simplemente para solucionar esos problemas? ¿O verdaderamente soy el Hijo de Dios? ¿Qué pregunta, hermano? Por eso en esta tarde la pregunta es para vos, hermano, para vos, hermana. ¿Quién decís que es Jesús? ¿Qué lugar ocupa Jesús? Porque tu fe determinará quién es para vos el Señor. Dice en el libro de Hebreos 11:6, dice de esta manera, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan, de los que le buscan. Es galardonador de aquellos que le buscan. Leo este mismo versículo en la versión Nueva Traducción Viviente y dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que se acerca a Dios debe creer que existe y que Él es el que recompensa a los que le buscan con sinceridad. ¡Ay, Dios mío, qué tremendo esta palabra! ¿Cómo va a lo profundo del corazón nuestro? Y entonces nos pone frente a una realidad. ¿Qué es el Señor para nuestras vidas? ¿Sigue siendo un profeta? ¿Es Juan el Bautista? ¿Es Elías, Jeremías? ¿O es el Hijo del Dios viviente? ¿Qué es? Porque nuestra vida de fe determinará el lugar que verdaderamente ocupa el Señor en nuestros corazones. Y hoy creo que en este tiempo, en un tiempo que nosotros vamos viviendo, ¿no? Creo que necesariamente nosotros somos probados en la fe. Dios probará nuestra fe, qué lugar ocupa nuestro corazón. En un tiempo donde todo lo que viene en contra nuestro, todo lo que se levanta contra nuestras vidas, apunta justamente a que nuestra vida de fe decaiga. Por eso que nosotros, como cristianos, no podemos, pensar simplemente y vivir en la fe de los otros, sino que tenemos una fe personal, una fe necesariamente personal para con Dios. Dios quiere saber el corazón de cada uno. No importa si tu esposo tiene fe, si tu esposa tiene fe, si tus hijos o tus padres tienen fe. La pregunta es si vos estás teniendo fe en Dios, porque el evangelio es personal. La fe es personal, se necesita realmente nosotros creer. Cuando hablaba justamente estas palabras que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos de los que le buscan, ¿no? Entonces, creer que Él existe y que es galardonador, que es recompensador. Y hay dos elementos fundamentales en nuestra vida de fe que Dios requiere que nosotros tengamos. Primero, que hay que creer que Dios existe. Y el segundo punto es que Dios es personal y que cumple sus promesas. Nosotros podemos ver a muchos que tienen una fe, que dicen o tienen una fe hermosa en el Señor y fuerte en el Señor, seguros están en el Señor. Pero eso no me certifica a mí que yo tengo la misma fe. Por eso es la prueba que Dios me pone. Por eso la fe es el que nos distinguirá, de este mundo pecaminoso. Nuestra fe en el Señor da a entender el lugar que ocupa el Señor Jesús en nuestras vidas. Cuando le pregunta, en este caso, y confiesa a Pedro estas palabras, él le dice, y él en el verso 17 dice, y él respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
O sea, viene a la fe, venimos a la fe, nosotros no teníamos fe, estábamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, venimos a la fe porque fuimos llamados y atraídos con lazos de amor eterno. El Señor nos trajo hacia Él. Perfecto, tenemos la fe de salvación. Entendemos que tenemos esa fe como un grano de mostaza, tenemos esa fe de salvación. Bueno, esa fe tiene que ir creciendo. Esa fe no se puede quedar estancada simplemente en el grano de mostaza, porque la fe tiene que ir en aumento. Por eso los discípulos le decían al Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué decían aumentanos la fe? Porque necesariamente cada circunstancia de la vida se vence con fe. Se vence sabiendo, creyendo y estando seguro de que Dios tiene el poder suficiente para darnos la salida a cada una de las circunstancias, que tenemos la fe de seguro, que más allá de la tribulación, de la tristeza, de la angustia, de todo lo que nosotros vivimos, de las tormentas que han sobrevenido en estos tiempos, en estos años, ¿sí? En estos días, Dios nos dará la victoria como siempre nos dio la victoria, porque somos muy de olvidarnos el favor de Dios, ¿no? Siempre, por eso, el salmista decía, hablaba una palabra y decía, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía de Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Cuando decía esta palabra, era no olvidarse de los beneficios que el Señor dio, de la salvación, de la sanidad divina, del poder sobrenatural de Dios para alimentarnos, la gloria del Dios viviente. Por eso la fe, esa fe tiene que ser, es personal. Yo no puedo pretender que porque otros tengan fe, yo voy a estar en las mismas condiciones. Yo voy a tener la misma gracia delante del Señor. Dios probará la vida tuya como lo prueba la vida mía para ver qué hay dentro de nuestro corazón, si verdaderamente Él ocupa el primer lugar. Porque cuando Cristo ocupa el primer lugar en nuestras vidas cambian. Nuestras vidas realmente tienen un ritmo de vida o tienen una vida muy diferente a la vida que tienen otras personas. La fe hace que yo pueda ser y buscar ser un buen esposo o una buena esposa, un buen padre, una buena madre. La fe hace que podamos vivir para el Señor y queramos servirlo. La fe hace que nosotros, al tener a Jesucristo en nuestros corazones, en nuestras vidas, hace que nosotros podamos transmitir el Evangelio a otras personas que están perdidas. ¿Por qué? Porque creemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Por eso la fe es una fe en acción, es un motor, una fuerza, un poder tan poderoso en la vida del Hijo de Dios, en la vida de la hija de Dios. Esa fe nos hace realmente creer que Dios tiene poder para obrar en toda nuestra vida y con todas las personas que le podamos hablar del Evangelio. La fe despierta en nuestro corazón el deseo y el hambre de estar con el Señor para alimentarnos de su palabra. ¿Viste cuando una persona empieza, no tengo muchas ganas de congregar, no, porque yo ya no esto, no aquello, y te dicen para sacarte de encima, te dicen, estoy orando en mi casa, es un mentiroso. Porque la fe produce también el hecho de poder estar en comunidad, en comunión con los hermanos, para escuchar la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces esa persona no está en fe, su corazón no está ahí, está en problemas, en grandes problemas. Porque después vos vas a escuchar que te dice, ore por mí, necesito que ore por mí. Y por ahí lo que Dios está diciendo, si vos verdaderamente tenés fe en mí, ora vos, vení vos a buscar, vení vos a alimentarte, andá por el maná para comer vos, no porque otros te lo traigan. Porque normalmente muchos piensan eso, esperan que venga otro a traer y alimentar la fe para que sigan adelante. Es volver a empujar, es como un auto que todas las veces pasa algo con el auto y vos ves que se baja toda la familia, lo empuja, arranca, se sube todo arriba y salen andando, pum, 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 y salen andando. Y andan unas cuadras, cuanto lo paran otra vez y vuelven a querer salir y arrancar el auto, no arranca. Entonces tienen que bajar toda la familia y lo voy a volver a empujar, ¡brum! Y arrancan otra vez. Tiene un problema de corriente, tiene un problema de batería, tiene un problema del burro, de arranque. Entonces hay que hacer un trabajo para que ese auto arranque directamente, porque se supone que tiene una llave, uno le da contacto y arranca. Hay algo que no está funcionando bien. Bueno, con la vida de fe pasa exactamente lo mismo. Cuando arrancamos un poquito, ahora sí, nadie me va a detener, voy a empezar, porque estamos en problemas. Estamos en circunstancias difíciles con el matrimonio.
estamos en circunstancias difíciles con la economía, estamos en circunstancias difíciles con los hijos, estamos en circunstancias difíciles con nuestra salud. Entonces clamamos a Dios, buscamos a Dios y nos comprometemos delante de Dios a buscarlo y a servirlo. Dios obra porque Dios es amor y va a obrar. Pero nosotros, una vez que obtenemos lo que queremos, directamente dejamos de buscar a Dios. Por eso es una fe personal. Cuando uno, como pastores, nosotros hablamos la palabra de Dios o visitamos un alma y le damos palabra. Yo a veces me pasa que hay muchos que como que te dicen, te sacan encima, sí, tranquilo, pastor. Sí, ya voy a ir, te sacan de encima. Yo estoy tranquilo porque le llevé la palabra de Dios, porque le hablé de Jesucristo, porque le dije la obra que Dios quiere hacer con ellos, pero si no la entendieron, no es culpa mía. Yo tengo la fe suficiente para que cuando voy a visitar un alma, poderle llevar una palabra para levantarlo, pero es el alma que tiene que tener la fe para levantarse y salir adelante de cada una de las circunstancias que está viviendo. Por eso que la fe tiene que ser una fe en acción. La fe produce acción, accionar en nuestras vidas. Es un combustible la fe. La fe es un combustible que hace que el motor arranque. Cuando el motor, o sea, el auto está bien y tiene combustible, tiene una buena batería, está bien del burro de arranque, por decirte, cuando apenas se pone la llave y se da contacto, automáticamente se dispara toda la potencia del motor en el momento de arranque. Es cuando más se necesita la corriente, que la batería esté bien, que todo esté bien cargado, que todo esté bien en orden. Cuando se le da el arranque, explota, hay una explosión y un arranque del motor y vos escuchás ¡brum!, que arrancó. Con la fe es exactamente lo mismo. La fe es un combustible para que nuestra vida arranque y pueda creer realmente de que Dios puede obrar. Ese motor de arranque, ese combustible de arranque de esa fe necesariamente es personal. ¿No? O sea, vos podés ver un auto, el auto de anda muy bien, pero tu auto no anda tan bien. Entonces no es porque el auto del otro ande bien, el tuyo va a andar bien, no. El otro se preocupó para que esté bien de batería, para que esté bien de arranque, para que tenga bien el burro, para que tenga bien todo el combustible, para que tenga todo bien. Pero si vos no te preocupaste para poder tener el combustible verdadero, lo que va a pasar que no va a arrancar nunca tu vida. Por eso que es personal. Yo debo creer que Dios tiene poder. Bueno, yo debo creer. Pueden hablarme muy bonito, me pueden orar muchas veces, me puedo caer para atrás como muchos se caen y hacer un montón de circo, un montón de cosas. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no vamos nunca a llenar el corazón de Dios, nunca vamos a ver el accionar de Dios si nuestra fe personal no está creyendo que Dios pueda obrar. Pueden venir a orarnos quien sea, podemos llamar a quien sea para que puedan llegar a orar por nuestras vidas, pero si no es Dios, si no es nuestra fe en Dios que nosotros pongamos, lamentablemente y tristemente nuestra vida será exactamente lo mismo. Y no importa quién venga a orar, el tema es cómo está mi corazón, porque la fe es la certeza de que Dios puede llegar a obrar, aunque nosotros no lo veamos. Es una esperanza que vamos a recibir lo que nosotros creemos que podemos recibir. Entonces, la fe es un combustible, pero la fe es personal. La fe verdadera, la verdadera fe, no la fe mestiza, la fe trucha, la fe mezclada con otras cosas. No, la fe verdadera en Jesucristo nuestro Señor, la fe verdadera en Él, cree que Él tiene poder para obrar, que tiene autoridad para vencer, que Él tiene la gracia suficiente para darnos la victoria y la bendición a nuestras vidas que necesitan cada día más de Él. Esto es importante como nosotros como hijos de Dios. Por eso en este tiempo es tan importante que nosotros podamos entrar dentro de la presencia de Dios, atrapados en la presencia de Dios, deseosos de estar con Él, anhelando el encuentro con Él para poder adorarlo, para poder bendecirlo, para poder orar, para poder estar delante de su presencia. Es muy necesario. En este tiempo muchos se dan un permitido de la fe. Entonces empieza, ¿viste el permitido? ¿Sabes cuál es? Por ejemplo, cuando una persona empieza una dieta, ¿sí? Entonces está un buen tiempo sin comer hidratos de carbono, no están... azúcares, todo eso que
que produce grasas y entonces engorda a la persona, entonces por mucho tiempo con verduras, carnes que no son magras, no sé, quesos que no tienen, que son bajos en calorías, leche descremada, yogur descremado, cosas que por ahí parece que no tienen un buen alimento, un buen sabor, algo que no llena, parece que siempre está con hambre, pero en un momento se da un permitido. Y cuando se da un permitido, no se da un permitido, qué sé yo, por decirte no sé, una palabra, ¿no? No se dan un permitido de 40 calorías o de 300 calorías, ponerle que pueda comer para poder saciar esa necesidad de esa comida que no sea tan liviana, ¿no? Entonces, pero no, el permitido se lo dan y entonces empiezan con 2.000 y 3.000 calorías. Entonces, cuando se dan ese permitido, automáticamente empiezan otra vez a retroceder y empiezan otra vez a engordar porque pasa exactamente lo mismo, aunque se crean que no importa, es un poquito y nada más. Esa es una puerta que se abre a seguir nuevamente comiendo. Con respecto a la vida de fe pasa lo mismo. Hay muchos que se hacen un permitido. No, me voy a tomar un tiempo, hermano. Me voy a tomar un tiempo, no, pastor, hablaba hace muy poco con alguien y decía, no, lo que pasa es que me tomé un tiempo y estoy esperando, pero me tomé un tiempo. Un año sabático, me podría haber dicho también. Mirá que el enemigo no descansa, no se toma un tiempo y dice, no voy a atacar más a los cristianos, me voy a tomar 15 días de vacaciones y voy a descansar y después que va a pasar los 15 días veremos qué hacemos, pero me tomo 15, 20 días y voy a descansar y no voy a tentar, no voy a atacar al cristiano. No, el enemigo de nuestras vidas no descansa y nosotros no debemos confiarnos. No debemos confiarnos. Por eso el apóstol Pablo hablaba y decía, orá sin cesar. O sea, ir a la presencia de Dios todo tiempo y en todo momento, sabiendo que los días son malos, decía el apóstol Pablo, y sabiendo que el enemigo de nuestras almas siempre va a estar presto a derrumbar nuestra familia, nuestra vida de fe. Por eso que la vida de fe del cristiano tiene que ser de una fe activa, una fe personal. Si el otro no quiere orar, si el otro no quiere hacer tal cosa para Dios, hacela vos, comenzá vos. Si estás teniendo con problemas de familia, de matrimonio y tu esposo no quiere saber nada con Dios, presentá ayuno, clamor, oración delante de la presencia de Dios. Acciona vos tu vida de fe y vamos a ver qué pasa con él. Si tu esposa es la que se opone a tantas cosas que vos deseás para hacer para Dios, bueno, presentá ayuno, oración, clamor delante de Dios y de seguro, fíjate cómo Dios va a obrar, porque la fe es el combustible que nosotros nos dio para que este motor este motor siga adelante, no nos quedemos. Eso es lo que es la fe personal. Necesaria, la fe personal es necesaria para el Hijo de Dios. El Hijo de Dios debe comprender y creer de que Dios es suficiente para su vida y que tiene la autoridad para poderlo sacar de cada una de las circunstancias. Pero cuando yo sé que, por ejemplo, hay alguien que me hace bien, voy a buscar a ese que me hace bien. ¿Sí? Si yo sé que me hace bien, no sé, tomar agua, automáticamente voy a buscar esa agua que pueda saciar mi sed. Cuando yo sé que tengo hambre y sé que en la heladera de mi casa hay alimentos, ¿hacia dónde me voy? Me voy al medio de un campo para buscar el alimento, me subo arriba de un árbol para buscar alimento, me trepo arriba en una montaña para buscar alimento. No, me voy a la heladera porque sé que ahí en la heladera está el alimento, en la alacena donde pongamos el alimento, allí está. Bueno, la fe hace esto. Si en Dios está la bendición, si en Dios está la satisfacción para nuestras almas, si en Dios está la gracia para darnos la felicidad, para darnos el gozo verdadero, ¿no? Que viene de los cielos. Vamos a ir hacia la fuente, o sea, vamos a ir hacia Dios. La fe nos llevará hacia el verdadero Dios y a recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Yo quiero eso para mi vida, yo quiero eso para mi familia. Por eso Josué decía, ustedes elijan a quien quieran servir, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué decía Josué estas palabras? Porque él sabía realmente que por la fe que él tenía en su corazón, él sabía que la bendición de Dios estaba sobre su vida, sobre su familia, sobre todo lo que tenía él. La fe hace que vos veas que tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus economía, digamos, tu prosperidad, podemos decir, tu trabajo, la entrada que puedas tener dentro de tu casa, va a ser bendición, va a ser suficiente para alimentarte, para pagar las cuentas. La fe va a ser que nos haga ver que a pesar de la prueba que se tenga con una enfermedad, Dios tiene poder en el nombre de Jesús para sanar.
Esto hace que el motor de la fe, necesariamente nosotros debemos accionar, porque la fe es personal. O sea, no podemos esperar de otros. Cuando nosotros debemos accionar en nuestra fe e ir a la presencia de Dios diciéndole, Señor, yo creo que tú tienes el poder para hacerlo. Espero haberme explicado y me gustaría que puedas decirle al Señor en esta tarde, Señor, yo creo que tú tienes el poder para solucionar el problema de mi matrimonio. Sé que puedes cambiar a mi esposo, que puedes cambiar a mi esposa, que puedes tocar el corazón de mis hijos que no te conocen o que no quieren saber nada contigo, no quieren congregar, no quieren adorar, se ponen rebeldes en la fe. Hermano querido, que todo cambie de manera maravillosa a favor de nuestras vidas, porque Dios es amor y el Dios poderoso y amoroso, nuestro Padre Celestial, siempre dará buenas dádivas a nosotros que le buscamos. La fe hace que nosotros podamos creer que Dios pueda llegar a obrar. Mira, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, nos encontramos con una historia tremendamente maravillosa, una historia terriblemente, pero poderosa en el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Mira esto. Vamos a capítulo 17 de Primera de Reyes, por favor. Primera de Reyes, capítulo 17. Y vamos a ver aquí, nos vamos a encontrar con Elías, vamos a encontrar a una viuda, la viuda de Sarepta, vamos a ver cómo obró la fe que ellos tuvieron en el Señor y de qué manera pudieron accionar, porque la fe es una fe en acción. La fe hace que nosotros marchemos, la fe hace que nosotros caminemos hacia la tierra prometida. Porque eso le hablaba a Moisés, que tenían que creer que el lugar que Dios le entregaba, por ejemplo, en este caso al pueblo de Israel, era un lugar donde fluía leche y miel, un lugar de bendición. Por eso, miren esto. Capítulo 17 de Primera de Reyes dice así. Entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Acá nos empieza a mostrar algo tremendo. Acá nos muestra a un hombre que había recibido palabra de Dios y estaba ejecutando por la fe la palabra de Dios. Dios le había dicho a Elías que no llovería, y no iba a llover, y él había creído, porque él nos muestra la palabra de Dios que él creyó, ¿sí? Él creyó, por lo tanto ejecutó lo que Dios le había dicho. No dijo, y tal vez, no sé si decirlo, no, él fue y habló con Acab y le dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, o sea, mostrándole que era un hijo de Dios, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea, si Dios me dijo que por mi palabra por mi palabra va a haber sequía, pero por mi palabra va a haber en el momento que pare la sequía. O sea, Dios me va a confirmar cuando sea el momento que yo hable con palabra de fe y va a ocurrir la lluvia nuevamente. Y dice en el verso 2, vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí. O sea, primero le habla por la fe que él creía en lo que Dios le había dicho, le habla al rey Acab. Habla con Acab. Pero ahora el tema es que Dios confrontaba su fe. O sea, vos le dijiste que iba, perfecto, creíste que yo no iba a hacer llover y que solamente llovería cuando vos digas la palabra, cuando yo te diga que diga la palabra. Bueno, ahora voy a probarte, Elías. Y dice esta palabra. Vino palabra de Jehová diciendo, vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, está enfrente del Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él fue, ahí está la acción. ¿Qué hizo? Él fue, o sea, creyó en lo que Dios le había hablado. Miren esto, bendito sea el nombre de Jesucristo. Dice, beberás del arroyo que he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está enfrente del Jordán. O sea, estuvo ahí viviendo. El Señor le dijo, andate al lado, al arroyo de Querid, que va a haber agua para vos en un tiempo de sequía donde no va a haber agua, vas a tener agua, pero no solamente esto, vos quédate tranquilo en ese lugar porque yo voy a enviar los cuervos para que te alimenten. ¿Y qué hizo Elías? Creyó y fue hacia ese lugar. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana
pan y carne, por la tarde bebía del arroyo. Pasaron algunos días y se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. O sea, pasó que no llovió durante 3 años y medio, por lo tanto, en ese tiempo la sequía era tan terrible que aún se secó el arroyo. Pero Dios quería probar, él había creído que podía, y él accionó, creyó que podía ser alimentado por los cuervos y que había agua para él. En un momento el arroyo se llegó, empezó una prueba al corazón de Elías para ver si él creía. Dice, vino luego palabra de Jehová diciendo, levántate, vuelve a decirle, acciona Elías. Ahora que está el problema de la sequía, ¿qué vas a hacer? Dice, levántate, vete a Chareta de Sidón y mora allí. He aquí, he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Es que tremendo esto. O sea, venía ya Dios diciéndole, anda a tal lugar, anda directamente, vete, dice, a Sarepta de Sidón, vete ahí, yo te voy a enviar a un lugar y voy a preparar a una persona para que te alimente. Esta es una viuda que no tiene mucho, pero lo que ella tiene, si ella cree, porque yo necesito que ella crea, será multiplicado todo lo que ella te dé. Entonces dice esta palabra, miren lo que es esto, dice, para que te sustente. Entonces él se levantó, ¿qué hizo? Accionó, vuelve a hablar la fe. Accionó, volvió a mostrar que creía verdaderamente Elías, que Dios le había hablado y le había dicho que vaya esta vuelta hacia ese lugar. Y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. O sea, lo que él vio, lo que Dios le dijo, él se fue hacia el lugar, accionó su fe, fue hacia ese lugar y se encontró tal cual como le había dicho el Señor, como creyó de lo que Dios le había dicho. Pero aquí comienza otra cosa. Aquí comienza Dios a probar la fe de esta viuda de Sarepta. Le tenía que probar la fe del corazón de esta mujer. Vuelve la acción, otra vez la fe en acción. Miren esto. Y yendo allá para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí, para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Ahí era algo que ella estaba pasando una prueba. Entonces Dios quería probar el corazón de la mujer, esta viuda de Sarepta, quería probar la viuda. La viuda estaba en una situación económica difícil, había tiempo de sequía, no había alimentos, lo último que tenía, iban a comer para dejarse morir porque no había esperanza para nada, pero en Cristo siempre hay esperanza, o sea, en Dios siempre hay esperanza. Por más sequía que haya, en Cristo siempre hay esperanza. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de las tinajas no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. O sea, le dio una palabra y le dijo, ¿estás creyendo? ¿Vas a creer? Porque para el que cree todo es posible. Vas a creer, tener fe realmente de que puede llegar Dios a obrar. Entonces ella fue e hizo, o sea, accionó. Ahí vemos la fe de la viuda de Sarepta. Vimos la fe de Elías. Ahora estamos viendo cómo la fe de la viuda de Sarepta está siendo probada. Y cómo accionó ella porque creyó. Imagínense, tenía el último para comer, para morir ellos dos. Pero viene uno que le da una esperanza diferente, que no va a escasear ni la harina, ni tampoco iba a escasear el aceite. Y va a ser probada la fe y ella lo primero que hizo, creyó. Es importante que nosotros podamos creer que esa fe personal, porque esto no le preguntó a la multitud, fue directamente a la viuda de Sarepta, en un tiempo que estamos muriendo gente de hambre. Él le va y le dice, dame a mí de comer primero. Imagínate que tenían un poquito y te preguntan esto y te dice, no, yo le voy a dar primero a mi hijo. ¿Cómo te voy a dar vos? No te conozco, no sé ni quién sos vos. No, ella hizo, dice. Entonces fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él, ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de ¿quién? De Jehová. Que Jehová había hablado, había dicho por Elías, o sea, la palabra que Dios había hablado y que había dicho a través de Elías.
Mire qué promesa y qué palabra, cómo es la acción de la fe. La fe, esa fe personal, esa fe verdadera, esa fe en el Señor hace que nosotros podamos creer que Él puede llegar a obrar. Escucha esto, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa y la enfermedad, dice, fue tan grave que no quedó en él aliento. O sea, en otras palabras, se murió. O sea, miren esto, la mujer creyó, la vasija comenzaron a tener aceite, comenzaron a tener harina, no escaseó, pero pasó una prueba, otra vez, una prueba de fe a la vida de esta mujer para que pueda creer. Escucha esto. Gloria al nombre de Jesús. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades, para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde estaba y le puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún a esta viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que me haga volver el alma de este niño a él. O sea, lo que hizo Elías era orar, creyó que Dios es la resurrección y la vida. Él creía en esto, la vida de Elías era una vida de fe. Por eso creyó, estaba siendo probada la fe justamente con la de la mujer. Tanto la de él como la de la mujer estaba siendo probada. Pero esa fe personal estaba siendo probada para ver cómo iban a creer. Entonces dice, y Jehová oyó la voz de Elías. ¿De quién oyó? La voz de Elías. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe hace que yo ore a Dios. La fe, una persona que está en fe, lo primero que hace es orar a Dios creyendo que Dios tiene el poder para obrar a favor de su vida. Y dice, y el alma del niño volvió a él, y dice la Biblia, revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dijo a su madre, le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces, mira esto, porque vuelve a probar la fe de esta mujer. Le dice, mira, tu hijo vive. Era algo que ella había creído, porque él le dijo, bueno, ahí está mi hijo, haz lo que quiera, trata de sanarlo. La fe en acción de esa mujer hizo que podía realmente entender de que Dios podía obrar a favor de su vida y podía darle la vida de su hijo. Entonces dice, la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ay, Señor. Miren esto, porque vio toda esta acción, vio todo esto la mujer y su fe fue aumentada de una manera tan poderosa y tan gloriosa a su vida. La fe personal de estos dos personajes bíblicos, de Elías y de la viuda de Sarepta, nos muestra realmente la verdadera fe es personal. Ambos, de una manera o de otra, fueron probados para ver qué había en el corazón, qué tenían, quién decían. Por eso cuando le preguntan a los discípulos, ¿quién decís que es? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Quién decís que soy? Esto es una palabra. ¿Ustedes tienen fe en mí? ¿Sí? ¿Están creyendo en mí? ¿Qué lugar ocupo en su corazón? ¿Qué lugar ocupo en su familia? ¿Qué lugar ocupo en su finanza? ¿Qué lugar ocupo en su corazón? ¿Qué lugar ocupo realmente en todo lo que son ustedes? ¿Soy verdaderamente el Hijo de Dios? ¿Soy el Dios viviente? ¿Ustedes están creyendo que soy yo el Dios viviente o no creen? No, la multitud dice tal cosa. La multitud dice que eres Elías, que eres Jeremías, que eres alguno de los profetas. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Es importante lo que vos decís. ¿Quién es Dios para tu vida? ¿Quién decís que es Dios para tu vida? No importa lo que otros piensen o digan. Lo importante es lo que vos creas. Espero que en esta tarde esta palabra pueda llegar a tu corazón y pueda mostrarte verdaderamente que la fe debe ser personal. No te cuelgues más de la fe de otro. No te cuelgues más de la fe de otras mujeres. No te cuelgues de la fe de la iglesia. No te cuelgues la fe de nadie. Tu fe debe ser personal en el Señor. Nuestro Dios es personal, por lo tanto nuestra fe es personal. Yo no puedo heredarle a mis hijos la salvación, pero sí ellos pueden creer en Dios para ser salvos.
Yo puedo creer que yo soy salvo, pero no puedo yo darle la salvación. Ellos deben creer y arrepentirse de sus pecados para ser salvos. Esto es la fe de salvación. Esto es lo que Dios un día habló con tu vida y te arrepentiste de tu pecado. Bueno, ahora esa fe debe creer que Dios tiene poder para obrar en todas las circunstancias de nuestras vidas. Así sean las tormentas más difíciles y más terribles que se puedan estar viviendo. El Cristo de la gloria tiene poder. Oramos a Dios. Clamamos al Rey. Recordá esta palabra, recordá este mensaje, recordá lo que hablamos en esta tarde. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amado Padre y Dios de los cielos, en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria, te damos honor y alabanza con lo profundo de nuestro ser, dándote gracias por habernos hablado. Pero Dios, te pedimos en esta hora, Dios mío, Dios de la gloria, que podamos haber entendido este mensaje. Señor, que la fe sea personal de nosotros. Dios, arrepentimos nuestros corazones delante de tu presencia porque muchas veces hemos dudado, porque muchas veces nos hemos colgado de la fe de otras personas. Hemos pensado en las soluciones que han tenido las otras personas, pero nosotros no morimos a nuestros deseos y pasiones. Por lo tanto, tampoco fuimos a buscarte. Por eso en esta tarde, Señor, sabemos que has hablado en nuestras vidas, oímos tu palabra y sabemos que has hablado en nuestros corazones. Por lo tanto, ahora nos estamos dando cuenta que la fe es personal, que necesitamos nosotros creer que tú eres galardón de aquellos que te buscan, que crean que verdaderamente hay un Dios, porque Dios, muchos pueden tener la fe, muchos pueden tener fe, una fe muy dura, madura, una fe fuerte, una fe verdadera en ti. Pero necesariamente cada uno de nosotros debe creer de que tú eres el Dios viviente. Por eso yo clamo en esta hora. Ruego de mi Dios que esta palabra caiga en el corazón de tu pueblo, llegue a lo profundo del alma de tu iglesia y cada uno de aquellos que esté escuchando este mensaje por internet, Señor, que nos diste la posibilidad de tenerlo, Señor, para poder predicar tu palabra, Señor, que puedan llegar a esta vida de fe y puedan seguir una vida de fe, Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Te adoramos con todo nuestro corazón y te damos gloria y honor en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor te bendiga. La fe es personal, la fe verdadera es personal. Nunca lo olvides. Nunca lo olvides. Dios probará individualmente cada uno de nuestros corazones si estamos verdaderamente en la fe y quién es Él para nosotros. Dios te bendiga. Día viernes estamos con la reunión de mujeres 21 horas por internet, por Meet, pero también estamos el sábado 19 horas con las prédicas. Escuchar la prédica del sábado sé que también va a ser de bendición. Y el domingo 10 y media de la mañana y 5 de la tarde, reunión presencial en Rivadavia 1542. ¿Sí? De Longchamp. Allí estamos en la iglesia, Ministerio Bíblico, Casa de Oración. Te abrazo a la distancia, que Dios te bendiga.